Muy buenas, soy Manu, técnico deportivo en la instalación municipal Francisco Fernández Ochoa. En concreto estoy en el área de raqueta, en tenis y pádel. Y bueno, como sabréis, estamos todos los técnicos deportivos realizando estos días una serie de vídeos en las plataformas que tiene la empresa para, bueno, intentar llevar de la mejor manera posible todo este tema del virus. Y bueno, en mi actividad en concreto, bueno, en mis dos actividades, pues es complicado hacer una serie de vídeos en las cuales, pues bueno, lógicamente eh, deberíamos de estar en pista para explicar muchas situaciones que os podamos decir en vídeos, pero bueno, se hace lo que se puede. También es cierto que estamos aprovechando para hacer estos vídeos y poder, digamos, explicar ciertas cosas que a lo mejor luego en clase muchas veces pues no estamos parados para poder explicar todo este tipo de cosas, que lógicamente se podría hacer sin ningún tipo de problema, ya que entra en lo que es nuestra actividad y ya os digo que son bastante interesantes. De hecho, se aprende muchas cosas que a lo mejor muchas veces damos por hecho que la gente sabe y luego pues hay una inmensa mayoría que no las sabe. Entonces, bueno, hoy os quería hacer un vídeo sobre, porque de hecho durante la temporada me preguntan muchas veces que cuando se va a comprar una raqueta de tenis, pues que tiene que tener en cuenta. Entonces el vídeo en concreto lo quiero hacer sobre lo que es el peso de una raqueta, porque para mí es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una compra. Entonces, bueno, deciros que el peso influye mucho por temas de juego y por tema de lesiones. Es decir, que si no jugamos con un buen peso, podríamos seguramente lesionarnos con facilidad. No es una lesión que me cree a corto plazo, es decir, que no la voy a tener de un día para otro, pero a lo mejor sí que en un par de meses o algo así, pues me podrían doler ciertas partes del brazo. De hecho, pues bueno, la famosa epicondilitis pues podría venir de gestos que realizo, que la técnica en un determinado golpe la esté haciendo mal, pero el peso ya os digo que casi sería ahí un gran factor. Entonces, bueno, pues os quería hablar sobre el peso de por ejemplo, las mujeres, las chicas, pues sería un peso más bajo. Deberíamos de estar jugando en torno a 255 a 290, quizá 300, hay una cuestión de 50, 60 gramos. 255 sería quizá un poquito bajo. Podemos partir de 265 hasta 300. 300 lo vería un poquito elevado, pero es cierto que también depende la persona, la chica en este caso, pues habría también que ver un poco la corpulencia y la movilidad a la hora de ejecutar los golpes también, pues si darle un poquito más, digamos, de lo que es lo normal en la media de las mujeres o seguir con el peso que tenga. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque, bueno, primero voy a decir los pesos de nombres. Todo esto son
pesos muy relativos, como os digo, porque habría que ver a la persona, pero son más o menos pesos genéricos que no suelen variar prácticamente. En pesos del hombre o chico, pues bueno, yo le recomendaría jugar en torno, depende también sobre todo del nivel, que las mujeres pasaría lo mismo. Yo pues en un nivel de iniciación le daría un poquito menos de peso, pues en torno a 280, 290, hasta a lo mejor los 280, hasta los 300, 305 más o menos. ¿Por qué digo esto? Porque parece una tontería, pero como os digo, pensar que cuando compramos una raqueta para jugar un partido de un partido de tenis, pues tenemos que tener en cuenta que mínimo vamos a estar moviendo esa raqueta durante hora y media, 2 horas. Si a eso añadimos que vamos a clases, etcétera, pues imaginaros, habría que ver el número de horas realmente que voy a jugar a la semana. Entonces también va relacionado también un poco con eso. A lo que voy es que tengo que ser capaz a durante un partido mover esa raqueta. Entonces, bueno, un jugador un poquito más avanzado ya, digamos, que tenga ya un buen nivel de tenis y demás, sí jugaría con algo más de peso, un peso superior a 300 gramos o incluso podría jugar perfectamente con 300, pero seguramente le ayude un pelín más de peso, nunca superando a lo mejor los 320, 340, porque pensar que sobre todo las raquetas de una gama un poquito media alta suelen venir sin cordaje para que el jugador pues, le ponga la cuerda que quiere y la tensión que desee. Entonces, bueno, los pesos en la raqueta suelen venir sin cuerda, por lo tanto, si yo compro una raqueta de 320 gramos, luego tengo que añadir el peso del cordaje, el peso del overgrip, etcétera. Entonces, a lo mejor una raqueta de 320 gramos la puedo poner fácilmente en 340 gramos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas porque ya os digo que provocarían lesiones. Lógicamente, el jugador que ya compra esa raqueta sin cordaje, pues si tiene un cierto nivel, ya tiene todo eso en cuenta de que a lo mejor el cordaje y los overgrip le van a... Y bueno, también puede meterle plomo en el caso de que juegue con un peso un poco más alto y a lo mejor él ya tiene pensado que con lo que le ponga y demás, pues tiene ahí a lo mejor unos 30 gramos que sabe que le va a pesar de más. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Es malo jugar con mucho peso y también con poco peso, porque tener en cuenta que si también cogemos una raqueta con un peso muy inferior, es decir, que no pese apenas nada, cuando nosotros impactamos con la bola, realmente va a sufrir muchísimo el brazo, porque todas las vibraciones y todo el golpe se lo va a llevar el brazo al no pesar prácticamente nada la raqueta. Entonces, bueno, son cosillas que hay que ir aprendiendo, porque ya os digo que cuando se compra una raqueta de tenis, para mí es lo más importante, el peso de la raqueta. Luego, como os digo, pues habría que ver muchas cosas, porque hay jugadores que, como os decía antes, ploman esa raqueta. Entonces, bueno, normalmente los plomos puedes hacerlos de varias maneras. Puedes meterle peso a una raqueta abriendo el tapón de la raqueta, o incluso venden tirillas como una especie de tiras de plomo que, bueno, las vas pegando en las distintas partes de la raqueta.
según quieras que pese esa raqueta y dónde tener ese equilibrio, si más adelante o más atrás, para que a la hora que dé mi juego, pues esa raqueta, si tiene un peso más hacia la punta, pues la bola despediría menos que si tiene el peso en el mango, en la empuñadura. ¿Qué es lo bueno de tener, por ejemplo, un peso hacia un equilibrio con el peso hacia atrás, hacia la empuñadura? Pues que al final tengo una raqueta que tiene un peso a lo mejor un poquito más elevado de lo normal, pero eso me va a influir porque me va a dar la sensación que no pesa tanto. Es decir, si yo tuviera ese mismo peso en la punta de la raqueta o repartida en la cabeza de la raqueta, lógicamente el equilibrio de la raqueta se iría hacia adelante. Por lo tanto, con muy poquito que aumente ese peso, lo voy a notar a la hora de mover esa raqueta. Porque, insisto, el peso al estar adelante lo voy a notar más porque cabecearía y sería muy cabezona lo que es la raqueta. De hecho, un detalle que se me ocurre ahora mismo, hay muchos jugadores de iniciación que cuando se inician en este deporte, si os fijáis, cogen la raqueta no cerca del tapón, sino más cerca del corazón de la raqueta, es decir, casi cogiendo la raqueta desde la mitad. ¿Por qué? Porque a lo primero, como no están acostumbrados a coger esa raqueta independientemente del peso que tenga, al jugador le da sensación de que ahí es más poderoso porque no tiene ese peso que tiene esa raqueta. Entonces, bueno, no es consciente de que no va a poder ejecutar bien los golpes por coger de esa manera la raqueta. Lógicamente normal porque está empezando, pero se estorbaría en la mayoría de golpes e incluso no podría ejecutarlos. De hecho, todo tiraría de muñeca prácticamente y si no le dijéramos nada a los profesionales, los que nos dedicamos a esto, pues lógicamente luego pues te diría que le duele la muñeca, que le duele el antebrazo y por eso son deportes importantes porque técnicamente deberíamos de tener todo el mundo una buena técnica para evitar todos esos problemas. Entonces, bueno, en este vídeo os quería hacer esta mención al peso de lo que son las raquetas de tenis para que valoréis cuando compréis la próxima raqueta, pues que tengáis este detalle muy en cuenta. Seguro que al profesor que le preguntéis este tipo de cosas os aconsejará, que de hecho yo lo aconsejo, que preguntéis a profesionales para luego no tener ningún problema o por lo menos intentar evitarlos. Porque si, claro, tú al final con el peso estás jugando un peso adecuado para tu nivel, etcétera, para tu juego, luego te puedes lesionar mediante, como hemos dicho, una técnica que no ejecutas bien en determinados golpes. Entonces, bueno, no me queda mucho más que deciros de esto. Espero que haya ayudado a alguno a resolver esta duda respecto a una compra de una posible futura raqueta. Y bueno, pues nos vemos en más vídeos.